Ok, bueno, empezamos un nuevo trimestre, ahora el segundo trimestre del año 2022, y después de estudiar el libro de Hebreos nos toca estudiar el Génesis. Y el Génesis empieza con el estudio de la creación. Y como acabamos de estudiar en el libro de Hebreos, el Génesis está relacionado con todo el plan de redención, el plan que Dios había creado desde antes de la fundación del mundo. Desde antes que empezaran a ocurrir las cosas relatadas en el Génesis. Por eso sabemos que el Génesis, el principio de nuestra creación, no es el principio de la historia bíblica, porque la historia no empieza en el Génesis, empieza antes. Lo que Dios cuenta empieza antes. Como leemos en Efesios 1 del 3 al 6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Entonces, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo. Ya está definido el plan de redención, y está definido que iba a haber un cordero que nos iba a redimir antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces, Pablo está alabando y bendiciendo a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque el plan de redención estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. Y ese plan estaba hecho para que nosotros llegásemos a ser nuevamente santos y sin mancha delante de Él, en amor, para que tuviéramos su amor en nuestros corazones. Y leemos en 1 de Pedro 1:18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Entonces, Pedro está hablando a los que habían sido rescatados, habían sido redimidos y rescatados, la cual recibiste ¿de qué? De la vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, y vuestros padres de Adán y Eva, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, ¿cuándo empieza nuestra historia? Antes de la fundación del mundo. Pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Porque el que hizo las promesas del nuevo pacto fue Dios, y el que las tiene que cumplir fue Dios, es Dios. Y el que la estaba cumpliendo en el tiempo de la iglesia primitiva era Dios, como la va a cumplir en nuestro tiempo. Y lo importante es entender que todo lo que nosotros necesitamos conocer sobre los sucesos ocurridos antes de la fundación del mundo fue revelado por Dios, y es esencial que lo conozcamos. De otro modo, sin conocer las cosas reveladas, no podríamos comprender correctamente el relato del Génesis y no podríamos contestar con las palabras de la palabra de Dios, no con nuestras palabras, a preguntas como la siguiente. ¿Por qué Dios puso el árbol de la vida y el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal en el huerto de Edén? ¿Por qué las puso ahí? Y nosotros podemos escuchar muchas respuestas, pero la verdadera es la que está alineada a la palabra de Dios. ¿Quién y cuándo creó el conocimiento del bien y del mal? ¿Quién se lo dio a conocer a la serpiente? Porque la serpiente quería dárselo a conocer a Adán y Eva. ¿Fue Dios? ¿Conocía Dios el mal? ¿Quién le daría a conocer la ciencia, el bien y el mal al hombre? ¿Estaba ese conocimiento en el fruto del árbol? ¿La vida estaba en el fruto del otro árbol? Y tenemos que dar una clara respuesta a esto. Y como Dios nos dice en Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Ahora, ¿cuáles son las cosas para nosotros? Las reveladas. Y por supuesto necesitamos conocerlas para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Y en Deuteronomio 8, 2 y 3 se nos dice lo siguiente, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová,
para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. El hombre necesita conocer todo lo que salió de la boca de Dios, todo lo que Dios reveló, porque si no, va a ser engañado. Y leemos en Salmo 19, 160, la suma de tu palabra es verdad, porque Dios nunca se contradice y va revelando cosas, y la suma de la revelación es la verdad revelada, y nosotros tenemos que conocerla. Y lo que se opone a la palabra de Dios no es verdad. Lo que se opone a lo que salió de la boca de Dios no es verdad. Y tenemos que identificar lo que no es verdad para dejarlo de lado. También nosotros deberíamos conocer que el Génesis no es la primera revelación de la Biblia. O sea, el Génesis no es el primer libro revelado por Dios. No es el primer libro escrito de la Biblia tampoco, sino lo es el libro de Job, en el que Dios le reveló a Moisés las cosas que debemos conocer para comprender cuál es el desarrollo pasado, presente y futuro del gran conflicto que había empezado en el cielo, antes de nuestros principios, antes del Génesis. Por eso es importante entender eso. Y todos tendremos que entender y haber leído el libro de Job antes de leer el Génesis. Por eso, para que no seamos llevados de un lado a otro por todo viento de doctrinas, como dice Pablo, y podamos entrar en el reposo preparado por Dios desde antes de la fundación del mundo, vamos a dedicar la primera parte de nuestro estudio a analizar cuáles son las cosas que Dios reveló que ocurrieron antes del principio, antes del Génesis, poniendo línea sobre línea las palabras de Dios. Como leemos en Isaías 28, del 10 al 11, porque cuando llegó el momento en que él iba a anunciar justamente su reino y al Mesías, lo anunció de un modo especial. Como dice ahí, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Y así anunciaría Dios justamente la profecía a partir de Isaías, porque en lengua tartamudos, porque diría algo, dejaría hablar y después empezaría a hablar de nuevo. Y en extraña lengua hablará este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo. Porque Dios reveló cuál es el reposo preparado para nosotros. Dad reposo al cansado, y este es el refrigerio. Mas no quisieron oír. Entonces Dios sabía lo que pasaría con su pueblo. Pero él, sabiendo lo que pasaría no solamente con su pueblo, sino con la guerra que se haría a los dos testigos, habló de este modo, asegurando que él nos llegaría a conocer el significado de sus palabras. Y en Hebreos 4, 1 al 10, los que habían entrado en su reposo, el autor de Hebreos, por ejemplo, dice lo siguiente, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, porque cuando Dios anunció el Mesías, anunció cuál era el reposo. Y ese reposo estaba disponible. Alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que lo oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo. Ahora, Dios había anunciado el reposo y por medio de Isaías lo anunció en lengua de tartamudos. Y los que habían oído y creído las palabras de Dios habían entrado en el reposo. Eran los miembros de la iglesia primitiva, era el pueblo que conocía a su Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado sus obras como Dios de las suyas. Habían reposado de la esclavitud del pecado y estaban recorriendo el camino angosto, cumpliendo justamente, porque en ellos estaban cumpliendo las promesas de Dios. Y vamos a ir ahora por la revelación de lo que había sucedido antes del Génesis, lo que está revelado en la Biblia que sucedió antes del Génesis. Por ejemplo, uno se pregunta, ¿dónde habitó Dios desde la eternidad, antes del Génesis? ¿Dónde habitaban los ángeles? ¿Había otros seres creados? ¿Reveló algo Dios sobre estos temas? Y la respuesta es sí, claramente. La primera revelación es que antes de nuestra creación, antes de la creación de los cielos y la tierra, de nuestro universo, Dios había creado otros cielos, los cielos de los cielos, que están más allá de nuestros cielos, más allá de lo que el hombre puede llegar a ver con el telescopio más poderoso. Y había otros
hijos de Dios, creados a su imagen y semejanza. En el paraíso, en el Edén del cielo, a veces identificado como el séptimo cielo, estaba el trono de Dios, y en los otros cielos de los cielos, moraban los hijos de Dios, los ejércitos de los cielos, otros seres creados. Y eso lo vemos en los siguientes versículos de Deuteronomio 10:14. He aquí de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de la tierra. Los cielos, la tierra y todas las cosas están en ellas, y los cielos de los cielos, los que están más allá que nuestros cielos. Tú solo eres Jehová, Nehemías 9:6. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército. O sea, Jehová es el creador no solamente del hombre y de los cielos y la tierra, sino de los cielos y sus moradores. La tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas. Y los ejércitos de los cielos te adoran, porque tus hijos creados, que no fueron caídos, te adoran. Segunda Crónica 6:18. Mas es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra. Y estas son las palabras de Salomón cuando fue inaugurado el templo de Jerusalén. He aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, porque Dios es omnipresente, el hombre no puede entender eso. Pero Dios es todopoderoso y omnipresente. Cuanto menos esta casa que he edificado. Porque Dios no es como un hombre que habita en una casa y después no está en otro lugar. Dios es omnipresente. Y leemos en Salmos 68:32. Reinos de la tierra, cantad a Dios, cantad al Señor, al que cabalga sobre los cielos de los cielos, que son desde la antigüedad, antes de nuestra creación. Porque Jehová es el que los creó, antes de nuestra creación, desde la antigüedad. Y en Salmos 148, del 4 al 5, leemos: alabadle cielos de los cielos, y las aguas que están sobre los cielos, alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. ¿Quiénes? Los cielos de los cielos y los otros seres creados. Porque como creó al hombre y nuestros cielos y nuestra tierra, también creó los cielos de los cielos. Y Pablo en 2 Corintios 12, del 2 al 4, dice que él fue llevado al mismo lugar donde después fue llevada Elena de White. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo, y él sabía que era el tercer cielo. O sea, está nuestra tierra y los cielos de los cielos, y después hay otros universos. El segundo, el tercero, dice, él fue llevado al tercero. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado también al paraíso, o sea, donde está el trono de Dios, al lugar donde se reveló Satanás, al Edén del cielo, donde oyó palabras inefables que no les es dado al hombre expresar. Entonces sabemos que no somos los únicos que estamos en la creación. Y la otra cosa que Dios reveló es lo relativo al misterio de la iniquidad, cómo se generó el conflicto. Y en la definición de cuál es el origen del pecado empieza a diferenciarse la revelación de Dios de la ciencia de Satanás, porque él también da una explicación. Y esa es una variante de la ciencia del bien y del mal. La palabra de Dios nos indica que antes que Lucifer creara la maldad y se convirtiera en el padre de la maldad, hubo un tiempo en el que no existía la maldad. Y eso la ciencia de Satanás lo niega. Y también nos indica que Dios pondrá fin a la existencia del pecado y de sus portadores y creará cielos nuevos y tierra nueva donde morará la justicia. Entonces, y acá tenemos un esquema sencillo. Los cielos de los cielos existen desde la antigüedad. Y en ese periodo hubo un periodo donde solo existía el bien, hasta que Satanás creó la maldad. Por eso se convirtió en el padre de la maldad. Y a partir de ese momento es el periodo de existencia de la maldad, que va a dejar de existir después del milenio. Y a partir de ese momento solo va a existir el bien. Y los cielos de la tierra son justamente desde la antigüedad. ¿Y qué pasó? Cuando Lucifer pecó,
empezó el conflicto. Y después de eso, hubo un periodo, pasó un periodo, después fue creado el hombre. Los cielos y la tierra nuestros, y el hombre pecó, y el hombre conoció la maldad. Y la maldad llegó a nuestra creación y contaminó toda nuestra creación. Pero eso va a tener un fin. Entonces, lo que Satanás niega es que hubo un tiempo donde solo existió el bien y que él es el creador de la maldad. Porque él busca echarle la culpa a Dios. Y los teólogos, la mayoría de los teólogos, por no creer lo que Dios dice, caen en las trampas de Satanás. Entonces, Dios nos cuenta lo que pasó en Ezequiel 28, del 12 al 16. Hijo de hombre, dice, levanta endechas sobre el rey de Tiro, y toma al rey de Tiro como un símbolo de Satanás. Y el rey de Tiro y Sidón era el padre de Jezabel. Por eso nos dice que Satanás es el padre de Jezabel y el dios de Jezabel. Y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbúnculo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, porque es un ángel creado. El rey de Tiro es el querubín protector que estaba al lado de Dios, es Lucifer. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Entonces, en la antigüedad, antes que Lucifer existiera, no había pecado. Y desde que Lucifer existió, hasta que se halló en él la maldad, tampoco. Pero él es el padre de la maldad, es el creador de la maldad. Y a causa de la multitud de tus contrataciones, porque cuando él creó la maldad, no había caído. Pero esa maldad fue creciendo en él hasta que se llenó de maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad. Y entonces pecaste. Y cuando pecó, dice Dios, por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Y Lucifer dejó de ser un querubín protector, como los querubines que vemos en Apocalipsis 5, que están al lado del trono de Dios, esos 4 seres vivientes, que tienen 6 alas. Y la pregunta, digo en respuesta clara, ¿estaba en la maldad y el pecado en la naturaleza de Lucifer? No. Lucifer dice que sí, porque existía una esencia, una sustancia, que era el bien y el mal. Pero la palabra de Dios es clara. Su naturaleza física era perfecta, y el tesoro de su corazón y todos sus caminos también eran perfectos. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado. Entonces no tiene nada que ver con la creación y con su naturaleza. El pecado es algo que él creó y es el misterio de la iniquidad. ¿Cambió la naturaleza física de Lucifer cuando él creó la maldad? Y la respuesta es clara, no. No dejó de ser un ser espiritual y un ángel poderoso. Empezó a cambiar el tesoro de su corazón, no su parte física. Y es más, hasta que pecó estuvo al lado del trono de Dios. ¿Pecó Lucifer por crear la maldad? Y la respuesta es no. Porque cuando creó la maldad aún no había pecado. Pecó cuando, a causa de la multitud de sus contrataciones, como Dios dice, su mente y su corazón se llenaron de iniquidad, de maldad, y él actuó de acuerdo a sus malos deseos. Entonces, del mal tesoro de su corazón, él sacó malas cosas. Lucifer se había convertido en un árbol malo. Porque no importa si es un ser espiritual, como un ángel o un hombre. El problema es lo que tiene el corazón, porque la maldad habita en la mente y el corazón de los seres creados, a imagen y semejanza de Dios. Mateo 12:35, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. ¿Cuál es el tema? El tesoro del corazón. Y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Y en Mateo 7:18 Jesús dice así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Y no puede,
Ni el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. ¿Por qué? Porque lo único que puede dar es lo que saca del corazón. Y si tiene un mal tesoro ahí, va a sacar frutos malos. Ese es el problema del hombre. O sea, no tiene nada que ver con la naturaleza física. Porque Lucifer y los ángeles fueron creados superiores al hombre. Y pecó Lucifer. O sea, su naturaleza perfecta no le impidió pecar. El hombre, Adán, siendo perfecto, pecó. ¿Y qué pasó con Jesús? Heredó naturaleza del hombre, tenía el cuerpo nuestro, tenía nuestra misma carne y sangre. Pero, por su fe y mantenerse unido a Dios, no pecó. Su naturaleza humana no le impidió ser fiel a Dios y vencer al pecado en la carne, para mostrarnos que nosotros podemos hacerlo. ¿Por qué eso es lo importante? Porque el problema es lo que tenemos escrito en la mente y el corazón. ¿Cuál fue el pecado de Lucifer? Querer ser superior a sus hermanos, enseñorearse de ellos. Querer ser un rey, un Dios, para que ellos se postraran ante él y lo adoraran, como lo harían sus hijos en la tierra, su simiente. Lucifer quiso sentarse al templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Quiso hacer lo que hacían los pontífices romanos en el tiempo del paganismo. Y lo que hicieron después los pontífices romanos, los sacerdotes romanos, porque llegaron a conocer las profundidades de Satanás. Y como leemos en Isaías 12, 14, del 12 al 15, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Porque él no es el lucero de la mañana, es hijo del lucero de la mañana. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Y las estrellas se van a postrar ante mí, mis hermanos. Eso es lo que deseaba, ser un Dios. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo, por eso se convirtió en el ángel del abismo. Y la pregunta es, ¿puede un árbol malo ser transformado en un árbol bueno? Y la respuesta es sí. Esa es la promesa del Evangelio eterno. Es lo que Dios ofrece hacer con los árboles malos que tengan hambre y sed de justicia, para poder llevarlos a la tierra nueva, donde morarán los justos y la justicia. Porque ese es el verdadero Evangelio y eso es lo que Satanás quiere negar. Y después aparece otro concepto, que es la ciencia del bien y del mal. Y este término tiene dos acepciones, dos significados. Primero, es la ciencia que es el conocimiento del mal, el conocimiento de lo que Lucifer, el príncipe y el Dios de este mundo, tiene escrito en la mente y en el corazón. Lo que él prometió darles a conocer a Adán y Eva, cuando les dijo, seréis como Dios. Pero en ese tiempo ya había dos personas que eran Dios. Estaba Jehová y estaba Satanás, que era adorado por la tercera parte de los ángeles, el dragón. Y lo que él les dijo es que serían como él. O sea, si conocían su ciencia, serían como él, reflejarían su carácter. Llegarían a conocer, como dice Jesús, sus profundidades. Y los engañándolos, les dijo esto porque era una media verdad, porque en parte era verdad, porque sería como uno de los dioses, pero no como Jehová. Y los engañó respecto a qué Dios serían semejantes. Y él cumplió su promesa, escribiendo su ciencia, su conocimiento, su ley en sus mentes y sus corazones, buscando que ellos fueran parte de su simiente, de sus hijos, y que reflejaran su carácter. Y por supuesto, Caín fue el primero que lo reflejó, como dice Juan en 1 Juan. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo, porque Satanás empezó a tener hijos entre los hombres. Entonces, este es uno de los sentidos, porque si comían del fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal, Satanás les daría a conocer el conocimiento que él tenía, escribiría su ley en la mente y el corazón de ellos, y ellos a partir de ese momento serían esclavos de esa ley, esclavos del pecado. Y Dios tendría que liberarlos de eso.
Y el otro sentido es la ciencia que explica el origen del mal. Porque Satanás, para lograr engañar a la tercera parte de los ángeles, tuvo que crear un argumento con el cual engañarlos. Y arrastró a la tercera parte de los ángeles. Y no son seres humanos, son más inteligentes que nosotros, porque Satanás es muy, muy hábil. Y esa es la ciencia que explica el origen del mal. E indica que el bien y el mal siempre existieron. Porque este es el argumento de Satanás. El bien y el mal siempre existieron, porque uno es el alter ego del otro, como leemos en libros de la Iglesia Adventista. Increíble, pero eso está en nuestros libros. Entonces el mal es el otro yo del bien, y el bien es el otro yo del mal. Y no pueden existir uno sin el otro, porque como en Ahura Mazda, el dios de Zoroastro, como le reveló Satanás a Zoroastro, y en el Yin y el Yang, a imagen de Lucifer, el bien y el mal son parte de la misma esencia, la misma sustancia. Según esa ciencia, nunca hubo un tiempo donde solo existiera el bien, por lo cual Lucifer no es el creador de la maldad, sino la maldad existía antes de que Lucifer fuera creado, y él es inocente de esa acusación, porque si no puede existir el mal sin el bien y el bien sin el mal, entonces ¿qué quiere decir? Que siempre existieron. El malo, entonces, no es Lucifer, sino el que lo creó y conocía el mal y lo ocultaba hasta que Lucifer lo descubrió, hasta que descubrió su alter ego, su otro yo. Eso es lo que Lucifer, el Dios supremo y oculto, el ser supremo de la Gran Babilonia, como Zoroastro, entre otros, le había enseñado a los gnósticos, porque estos gnósticos, que se decían cristianos, y justamente cuya ciencia seguían los miembros de la escuela de Alejandría, que crearon los dogmas de Roma, conocían a Satanás, no a Dios. Por eso los que tenían esa doctrina llegaron a conocer las profundidades de Satanás. Y acá leemos unos párrafos de lo que es el gnosticismo, del griego gnósticos, que significa tener conocimiento. Es un conjunto de antiguas ideas y sistemas religiosos que se originó en el siglo I entre sectas judías y cristianas antiguas. Estos varios grupos enfatizaban el conocimiento espiritual, la gnosis, por encima de la enseñanza y tradición ortodoxa y la autoridad de la Iglesia, porque enfatizaban ¿qué cosa? El conocimiento vivencial que tenían en sus meditaciones. Viendo la existencia material como defectuosa y malévola, ¿qué decían? El problema está en la carne, como enseña Roma. Entonces la existencia material es defectuosa y malévola, en cambio el espíritu no. La cosmología gnóstica generalmente presenta una distinción entre un Dios supremo y oculto, que es Lucifer, y una deidad menor y malévola, en ocasiones asociada con Jehová, con Yahvé. Entonces, ¿cuál era el Dios supremo? Satanás para ellos. Y la deidad menor y malévola, Jehová. ¿Por qué? Porque era el responsable de crear el universo material. Entonces, esta es la ciencia que Satanás le enseñaba. Entonces, Jehová, el creador del universo material, era malévolo. ¿Por qué? Porque había creado al hombre en forma dual, con el bien y del mal. Esa es la enseñanza de Satanás, esa es la ciencia de Satanás. Y Lucifer justamente fue el primer político, el primer ser creado que buscó ser poderoso y enseñorearse sobre sus hermanos. Por eso, en la profecía se muestra a los poderosos de la tierra como siendo parte de las cabezas y los cuernos del dragón, sus hijos, porque tienen el mismo deseo del dragón y pelean para eso. Él también fue el primer filósofo, el primer creador de dogmas y enigmas para engañar a sus hermanos, y logró engañar a la tercera parte de los ángeles. Por eso Dios nos advirtió que las cosas reveladas son para nosotros y que no entremos en especulaciones sobre lo que Él no ha revelado. Y que nos ciñamos a lo revelado. Y es claro lo revelado. Y lo que se aparta de eso no proviene de Él. Y otro tema que ocurrió antes de la creación de nuestro mundo fue la tentación de todos los seres creados y la caída de la tercera parte de los ángeles. En el reino de Dios existe libertad y libertad religiosa. Y usando esa libertad, Satanás pudo enseñarles su ciencia y engañar y hacer caer a la tercera parte de los ángeles, que lo siguieron a él y lo pusieron en lugar de Dios.
O sea, creyeron lo que él les decía, que Dios lo estaba engañando y que él era víctima de un plan malévolo de Dios. De ese modo, en el cielo nació una nueva religión, la mujer que adora al dragón, porque una religión une a un ser creado con un Dios, y en este caso, el nuevo Dios era Satanás. Y a esa religión, a esa mujer, Jehová la llama Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, porque esta mujer vendría con el dragón y sus ángeles en la tierra y tendría hijas que adorarían al dragón, cada una de acuerdo a su propia tradición. Por eso Babilonia la Grande en el Apocalipsis se le presenta como una bestia que también, como el dragón, tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Y sus cabezas y sus cuernos son sus hijas, las rameras de la tierra. Y en Apocalipsis 12, del 3 al 9, leemos: también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de la estrella del cielo y la arrojó sobre la tierra. ¿Dónde las arrojó? En el cielo, antes de que fuera creada la tierra. Y fue lanzado fuera el gran dragón, dice Apocalipsis 12:9, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, las estrellas que él arrastró fueron sus ángeles. Como Dios le mostró en el Juan, Satanás también tentó a los otros hijos de Dios que habitaban en los cielos de los cielos. ¿Cuándo? Antes de la creación del mundo, cuando cayó y cuando fue expulsado del cielo. Pero no los pudo hacer caer. En ese tiempo, antes de plantar el árbol de la ciencia del bien y el mal en esos mundos, Dios ya había creado el plan de redención, porque si alguno de ellos comía de ese árbol, el cordero tenía que morir para redimirlos. Ahora, sí va a ser de esa raza, no hombre, del que cayera, porque Dios tenía previsto por amor el plan de redención para sus hijos. Y esto sucedió antes de nuestra creación. Fíjense lo que Dios le mostró en el Juan y está en Primeros Escritos, página 39 y 40 en este caso. El Señor me mostró en visión otros mundos, como a Pablo. Me fueron dadas alas y un ángel me acompañó desde la ciudad a un lugar brillante y glorioso, porque ella fue llevada primero al séptimo cielo, como dice, a la presencia de Dios, y de ahí fue llevada a otro mundo. La hierba era de un verde vivo y las aves gorjeaban un dulce canto. Los moradores de aquel lugar eran de todas estaturas, eran nobles, majestuosos, hermosos, y llevaban la manifiesta imagen de Jesús. Ella veía en el rostro de ellos algo similar a lo que veía en Jesús. Y su semblante refulgía santo júbilo, como expresión de libertad y dicha, la dicha que en aquel lugar disfrutaban. Pregunté a uno de ellos por qué eran muchos más bellos que los habitantes de la tierra y me respondió: hemos vivido en estricta obediencia a los mandamientos de Dios y no incurrimos en desobediencia como los habitantes de la tierra. Después vi 2 árboles. ¿Qué le mostró Dios? Que ahí también ellos habían tenido la posibilidad de conocer la ciencia que había creado Satanás. Después vi 2 árboles, uno de los cuales se parecía mucho al árbol de la vida de la ciudad. Ahí estaba el árbol de la vida y estaba el otro árbol. El fruto de ambos era hermoso, pero no debían comer de uno de ellos. Hubieran podido comer de los 2, pero les estaba vedado comer de uno. Entonces el ángel que me acompañaba me dijo: nadie ha probado aquí la fruta del árbol prohibido, y si de ella comieran, caerían. Llegaré a conocer la ciencia del bien y del mal. ¿Hasta cuándo pudo Satanás tentar a los otros hijos de Dios? Hasta que Jesús lo venció en la cruz. Y ahí fue echado del cielo. Y no pudo ir más a acusarnos a nosotros ni a tentar a los otros seres. Como leemos en Apocalipsis 12, del 10 al 12. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. ¿Cuándo ocurrió eso? Cuando Jesús empezó su ministerio. Y cuando Satanás mató a Jesús, fue echado al cielo porque ha sido lanzado fuera
el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y eso es lo que Dios nos mostró y leemos en Job 1, el capítulo 1, cuando los hijos de Dios fueron a presentarse a la presencia de Dios y con ellos fue Satanás. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Ahora, entonces, Satanás vino a hacer guerra y a matar a los hombres. ¿Pero qué pasó? El cielo no pudo ir más, por lo cual dice, alegraos cielos, y los que moráis en ellos. Satanás ya no los puede tentar, ya está. Pero ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha ascendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Entonces el conflicto fue confinado en la tierra ese momento. Ya Satanás no pudo ir más a tentarlos, porque podía ir al árbol de la ciencia del bien y el mal, que estaba en esos mundos, pero ya no puede ir más. Y todo esto, fíjense, es muy importante que lo entendamos, porque tiene impacto directo en entender cuál es el plan de redención. Y también hay revelaciones muy claras sobre el tiempo de la creación que no están en el Génesis. Entonces uno se pregunta, ¿quiénes estaban con Jehová en el tiempo de la creación? ¿Había otras personas con él? ¿Tenían su naturaleza? ¿Con quiénes hablaba Dios? Conocer la respuesta a estas preguntas es esencial para entender lo que sucedió en la semana de la creación, y estas respuestas las encontramos en la Biblia. Entonces la pregunta, ¿quiénes estaban con Jehová en el tiempo de nuestra creación? En las revelaciones que Dios le dio a Moisés antes que él escribiera el Pentateuco y quedaron escritas en el libro de Job, Dios nos cuenta que en el tiempo de nuestra creación estaban con él todos los ángeles no caídos, todas las estrellas del alba y todos sus hijos, todos los hijos de Dios. No estaba solo, como leemos en Job 38, del 4 al 7. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Entonces Dios le pregunta a Job, ¿dónde estabas tú? Y por supuesto no existía el hombre, menos Job. Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ellas cordeles? Fíjense, todas las preguntas es sencillo. ¿Quién fue? ¿Qué persona fue? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba. ¿Quiénes estaban con él? Todas las estrellas del alba, todos los ángeles no caídos. Y se regocijaban todos los hijos de Dios, los seres creados que vivían en los cielos de los cielos. Todos ellos estaban con Dios cuando Él nos creó, cuando creó nuestro universo y creó a Adán y Eva. Eso es lo que Dios anunció. Entonces, cuando uno lee Génesis en el principio, eso quiere decir cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios, que habían sido creados antes. Entonces, cuando el Génesis habla en el principio, está hablando de nuestra creación, de nuestra existencia, el principio de la existencia de los cielos y la tierra que Dios creó para el hombre. Entonces, como vemos, los cielos de los cielos existen desde la antigüedad. ¿Cuánto tiempo es eso? No lo sabemos. Lo que nosotros sabemos es que en la antigüedad Dios creó a Lucifer y fue perfecto por un periodo, hasta que se halló en la maldad. Y hubo un periodo en el que siguió siendo querubín protector hasta que se llenó de iniquidad y pecó. Y ahí fue echado del monte de Dios. Y ahí él después arrastró a la tercera parte de los ángeles y fue echado al cielo. Y Dios plantó el árbol de la ciencia del bien y el mal en todos los mundos creados. Y Satanás tenía la posibilidad de darle a todos sus hijos a conocer su ciencia, pero ninguno de ellos la quiso conocer. Y cuando Dios creó los cielos y la tierra y creó el hombre, en nuestra creación, en ese momento, todos estos hijos de Dios y todas las estrellas del alba, todos los ángeles no caídos estaban con él. Eso es lo que nos muestra la Biblia. Entonces nos muestra claramente los eventos que ocurrieron antes de nuestra creación. Y que en nuestra creación estaban todas las estrellas del alba y todos los hijos de Dios, con Jehová, con nuestro Dios y Padre. Y ahí ocurrió la creación del hombre. Y Dios creó los cielos y la tierra para el hombre y finalmente creó al hombre. Eso es lo que nos cuenta
Dios en su palabra. Como Jehová lo reveló claramente y repetidamente en su palabra, con Jehová no hay otras personas que sean Dios o que sean fuertes como Él, que tengan su naturaleza. O sea, ¿alguno de los ángeles tiene naturaleza de Dios y es fuerte como Dios? No, ninguno. ¿Alguno de los otros seres creados, algunos de los otros hijos de Dios es como Dios en cuanto a naturaleza? ¿O que sea Dios? No, ninguno, como Dios lo dice. Isaías 44, del 6 al 8. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor. Está diciendo Jehová, yo voy a redimir a mi pueblo. En el plan de redención, Dios ya había previsto cómo redimir a su pueblo. Él lo redimiría. Jehová de los ejércitos, yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Qué está hablando? En primera persona singular. Yo, una persona singular, soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. No hay otra persona que sea Dios esté conmigo, y termina diciendo, no hay Dios sino yo. No hay fuerte, no hay otra persona que tenga mi naturaleza, que sea todopoderosa, omnisapiente. No conozco ninguno. Entonces, cuando Jehová dice esto, ¿está diciendo la verdad o está mintiendo? Está diciendo la verdad. Como lo dijo en Deuteronomio 32:39, ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Entonces, Jehová está con otras dos personas que son Dios. En la creación estaba con otras dos personas que son Dios. No. Y Dios es claro. Ese es el tema. Esto se contradice con las enseñanzas que los cristianos heredamos de Roma y Roma de los paganos, los errores de los cuales nosotros recibimos la misión de deshacernos. Porque esos errores no los tenía el pueblo de la iglesia primitiva, el pueblo conocía a su Dios. Y leemos en Primeros Escritos, página 249. Vi que estos que aguardaban no habían sido todavía probados como debían serlo, no estaban exentos de errores. Y vi la misericordia y bondad que Dios manifestaba al mandar a los habitantes de la tierra una amonestación y mensajes repetidos para inducirles a escudriñar diligentemente su corazón y a estudiar las Escrituras, a fin de que pudieran despojarse de los errores que les habían transmitido los paganos y los papistas. O sea, que tenían que escudriñar diligentemente su corazón, su mente, su conocimiento, y escudriñar las Escrituras para ver cuál era la verdad y en qué mentiras habían creído y despojarse de esos errores. Porque el objetivo era escudriñar las Escrituras a fin de despojarse de los errores que les habían transmitido los paganos y los papistas. Mediante estos mensajes, Dios ha estado sacando a su pueblo a donde pueda Él obrar en su favor con mayor poder y donde puedan ellos guardar todos sus mandamientos. Y por eso, Dios le mostró a Elena, aunque ella no lo vio en su tiempo, que eso se cumpliría. Por eso, en el conflicto de los siglos, página 653, Elena escribió, pero Dios tendrá en la tierra un pueblo, sostendrá la Biblia y la Biblia sola, como piedra de toque todas las doctrinas y base todas las reformas, ni las opiniones de los sabios. Ahora, si alguno creía en una opinión de algún sabio y con la Biblia, con la Escritura, se da cuenta que era errónea, le iba a dejar de lado. Ni las opiniones de los sabios, ni las deducciones de la ciencia, ni los credos o decisiones de concilios, tan numerosos y discordantes como lo son las iglesias que representan, ni la voz de las mayorías, nada de esto, ni en conjunto ni en parte, debe ser considerado como evidencia de favor o en contra de cualquier punto de fe religiosa. Antes de aceptar cualquier doctrina o precepto, debemos cerciorarnos de si los autoriza un categórico así dice Jehová. Porque ese es el principio básico del cristianismo, como lo estableció Lutero, la Biblia y la Biblia sola Escritura. Como dice Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Si no dijeron conforme a esto es porque no les ha amanecido. Y eso es lo importante. Entonces, cuando uno escucha algo que Dios dice y ve que alguna doctrina o alguien piensa que algo que contradice la palabra de Dios es verdad, está equivocado. Eso no es verdad. La palabra de Dios es la verdad. Pero no lo que piensan los hombres, ni las doctrinas de los hombres.
Y estas palabras de Dios también contradicen abiertamente a las palabras que los sabios de Roma pusieron en la Biblia. Las palabras que estuvimos viendo de Dios, donde dice que Él no conoce a ninguno, que no hay Dios con Él, que no hay fuerte, que no conoce a ninguno, contradicen abiertamente a las palabras que los sabios de Roma pusieron en la Biblia. Por ejemplo, en Juan 1, 1 al 3, cuando dice que en el principio estaba el verbo. Y el verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios, o sea, era otra persona que era Dios, o sea, había dos personas que eran Dios, por lo menos. Pero ¿qué dice Jehová? No, conmigo no hay otra persona que sea Dios, no conozco a ninguna. Entonces, ¿qué pasa con Juan 1, 1 al 3? Y eso es contrario a la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir? Que al que lo escribió no le había amanecido, no le escribió Juan, que era discípulo de Dios, era discípulo de Jesús y siervo de Dios. Esas no son palabras de Juan. Y lo mismo pasa cuando leemos Hebreos 1, 1 al 3, donde ahí dice que hay un Dios Hijo engendrado por el Dios Padre, su esencia, su sustancia, como dice el Credo de Nicea, y que es el agente creador del Dios Padre. Pero Jehová dice, no, no conozco a ninguno. Y eso nos muestra que Hebreos 1, 1 al 3 también justamente fue corrompido por los escritores de Roma. Y lo mismo pasa, por ejemplo, en 1 Juan 5, 7, donde está el coma juanino, que ni siquiera está en los manuscritos griegos antiguos, pero como los sabios de Roma ya lo habían incluido en la Biblia católica latina, obligaron a Erasmo de Rotterdam a ponerla en el texto recibido. Pero ni siquiera está en los manuscritos justamente antiguos que creó Jerónimo Estridón. Es un agregado tardío. Y por eso es evidente, como Dios le mostró a Juan, que esos son agregados para dar soporte a las doctrinas de Roma. Y al ser contrarios a la palabra de Dios, este hecho nos muestra que no les había amanecido, que no fueron Juan, ni Pedro, ni Pablo, ni ninguno de los apóstoles que escribió las cosas que aparecen en el Nuevo Testamento, sino, como Dios le mostró a Juan, los sabios de Roma. Dice ella, vi que Dios había guardado de forma especial la Biblia. Sin embargo, cuando los ejemplares de ella eran pocos, hubo sabios que en algunos casos cambiaron las palabras. ¿Fueron inspirados por Dios? No, por Satanás. Pensando que estaban haciendo más claro su sentido cuando en realidad estaban confundiendo lo que era claro e inclinándolo hacia sus opiniones establecidas que eran gobernadas por la tradición. Quisieron reflejar en la Biblia la tradición de Roma cambiando las palabras de Dios, y por eso Dios llama a la Biblia católica los cadáveres de los dos testigos. Entonces, si la palabra de Dios es verdad, si Jehová no miente, si creemos a todo así dice Jehová, entonces, ¿cómo contestamos estas preguntas? ¿A quién o a quiénes dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza? Y la respuesta es clara y evidente. A las únicas personas que estaban con él, a las estrellas del alba y a sus hijos, a los seres creados a su imagen y semejanza que estaban con él. El texto es claro. Una sola persona habló con otras. Él dijo, y una sola persona actuó. Él creó. Génesis 1, 26 y 27. Entonces dijo Dios, claramente es una persona. Él dijo, hagamos. Y ahora le habla a otras personas y le dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y finalmente, y creó Dios, acción de una persona individual. Él creó. O sea, le dijo a otras hagamos, pero él lo hizo. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Adán y Eva los creó a su imagen. ¿Y qué quiere decir esto? Que a las otras personas que estaban con él, a las estrellas del alba y a todos sus hijos, los había creado a su imagen, reflejando su imagen moral, no físicamente. Porque el hombre físicamente, en su naturaleza, es inferior a los ángeles, pero reflejaba como los ángeles la imagen de Dios y como los otros seres creados. ¿Quién creó al hombre? Varias personas. A Adán y a Eva los creó Jehová, nuestro Dios y Padre, una sola persona. ¿Cómo los creó? Los formó con sus propias manos, como lo vemos en Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿Quién lo hizo? Jehová.
Isaías 64:8. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre. ¿Por qué? Y nosotros barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Como dice el cántico Moisés, Jehová es nuestro Padre porque nos creó, nos formó con sus manos. ¿Qué significa que nos creara su imagen? No significa que nuestra naturaleza física fuera como la de Él, porque Él es espíritu, y nosotros fuimos formados del polvo de la tierra. Se refiere a que fuimos creados a su imagen y semejanza moral, que como Él tenemos una mente y un corazón en la que su ley puede ser escrita. Eso significa. De hecho, la ley de Dios estaba escrita en la mente y el corazón del primer Adán, como llegó a estarla en la mente y en el corazón del segundo Adán. Y va a estar escrita en la mente y el corazón de todos los hombres que tengan hambre y sed de justicia. Esa es la promesa de Dios. Como leemos en Salmos 48, lo pasó con el Mesías. Me complazco en hacer tu voluntad, oh Dios mío, y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Y qué carne tenía Jesús? Como dice el autor de Hebreos, tenía la misma carne y sangre que todos nosotros. Y eso nos muestra que la ley de Dios puede estar escrita en nuestra mente y en nuestro corazón como Dios prometió. Y por supuesto, el que tenga fe en Dios y en su palabra, Dios va a cumplir esa promesa. La sexta revelación que vamos a estudiar, y estamos, fíjense, pasando rápido porque hay cosas que podríamos estar mucho más tiempo estudiándolas, pero no podemos dejar de verlas, es el tema de qué era el árbol de la vida y qué era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Como el Génesis lo indica en el relato de la creación, tanto el árbol de la vida como el árbol de la ciencia del bien y del mal eran árboles buenos, cuyo fruto era bueno para comer. Y por supuesto en ellos no había ningún conocimiento. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y todos eran deliciosos a la vista y buenos para comer, como vio Elena en su visión. La vida no estaba en el fruto del árbol de la vida. Tampoco el conocimiento del bien y del mal estaba en el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ambos eran símbolos de dos conocimientos diferentes y de las fuentes de esos conocimientos. Y el acto de tomar uno de los frutos y comer de él era la señal que indicaba el deseo de tener, o bien el conocimiento que proviene de Dios, que Él tiene en su mente y en su corazón, y es para vida eterna, porque el que tiene ese conocimiento en Él tiene vida. O el conocimiento que proviene de Satanás, la ciencia que Satanás había creado en su mente y en su corazón, y quería enseñarle al hombre. Entonces, si el hombre mostraba que quería conocerla, y Satanás podría enseñársela. Y eso es lo que sucedió. Ahora, en este tiempo, el hombre conoce la ciencia de Satanás, pero no conoce a Dios. Pero después de que Jesús nos redimió, lo que Dios nos dice es que ahora podemos volver a conocerlo, y Satanás quiere ocultarlo. Satanás no actúa como Dios. Satanás actúa respetando la libertad y claramente mostrando al hombre que podía justamente llegar a conocer las profundidades de Satanás, conocer la ciencia de Satanás. Ahora, pero Satanás quiere ocultar el verdadero evangelio para que el hombre no vuelva a conocer a Dios, no pueda comer del fruto del árbol de la vida. Al plantar en el Edén el árbol de la ciencia, el bien y el mal, Dios extendió a la nueva creación la libertad que existe en todo el universo. Le estaba dando a Satanás la oportunidad de enseñarle su ciencia al hombre, si éste lo llegaba a desear. Y le estaba mostrando al hombre la existencia de esta ciencia y su libertad de llegar a conocerla. Por supuesto, Dios le explicó al hombre por qué él lo había plantado, por qué había plantado ese árbol, lo que sucedería si comía del fruto de ese árbol, y le indicó que no lo comiera, porque el día que llegara a conocer la ciencia del bien y del mal, ese conocimiento le produciría la muerte. ¿Qué muerte? No física, espiritual, porque ya perdería el conocimiento que tenía en su mente y no lo podría recuperar. La muerte no proviene de Dios, no es parte de la ley de Dios, como señala Roma. De él proviene la vida. Dios no había, en la ley de Dios no existía la pena de muerte, como enseñan algunos de nuestros teólogos.
porque si no la muerte hubiera existido antes del pecado, y el pecado hubiera existido porque esa ley lo denunciaba. No es así. La muerte es el fruto de la ciencia del bien y del mal, es el fruto del conocimiento de la maldad, porque la maldad es lo que mata, es la paga que el pecado da al pecador, y va a dejar de existir cuando deje de existir la maldad, como leemos en Génesis 2, 16 al 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, no comas, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. ¿Qué muerte? La de Lucifer. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Con Señor llenó de iniquidad y pecó, perdió lo que tenía, perdió la gloria de Dios, y con Adán y Eva pasó lo mismo. Y esa es la muerte espiritual, es la peor. Y lo otro es el resultado de eso. Como leemos en Romanos 6:23, porque la paga el pecado, lo que le paga el pecado al pecador es la muerte, lo lleva a la muerte. Más la dádiva de Dios, el regalo de Dios, el regalo gratuito de Dios, por gracia, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y como leemos en Apocalipsis 21:4, enjugará Dios toda la grima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron, van a pasar. ¿Habrá pecado? No. ¿Había pecado antes? No. Y después no va a haber. Los que dicen que el pecado, el bien y el mal son partes de la misma cosa, el dualismo que Satanás inspiró en Zoroastro, están creyendo a la ciencia del diablo, no a la palabra de Dios. Y llegamos al séptimo punto de la creación. Estamos sintetizando algunos puntos, y es el sábado. ¿Y qué significa el sábado? Y el problema es que nosotros tenemos que llegar a entenderlo, porque si no lo entendemos, nunca vamos a gozarnos con el sábado. Lo último que creó Dios el día sexto fue a Eva, y como Adán, también la creó a su imagen y semejanza para que fuera una compañera idónea para Adán. Si no lo hubiera creado a su imagen y semejanza, igual que Adán, no hubiera sido una compañera idónea, una igual que Adán, como leemos en Génesis 2, 20 al 24. Y puso a Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer. También la formó con sus manos y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomado. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y ese era el propósito de Dios, para que siempre estuvieran juntos un varón y una mujer, y fuera una sola carne, y se ayudaran mutuamente. Y eso antes de que el hombre pecara. Y por eso, después de crear a la mujer, porque antes decían, no es bueno que el hombre esté solo, dijo Dios, y vio Dios que todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, ¿no? Había hecho el árbol de la vida, ¿sí? Y el árbol de la ciencia también, los dos eran buenos. El problema no estaba en el árbol, eran buenos en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Ahora sí, la creación de Dios era perfecta y era buena en gran manera. Pero faltaba un nuevo regalo para el hombre, para Adán y para Eva y para su descendencia, para nosotros. Entonces, como Jesús lo dijo, por amor al hombre y para el hombre, Dios creó el sábado. O sea, no lo creó para él mismo. No lo creó, como muchos dicen, para que adorarse a sí mismo como un monumento a su obra, como hacen los hombres ególatras. Lo creó por amor y lo creó para el hombre. Como dijo Jesús en Mateo 2:27. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del sábado. O sea, Dios hizo el día de reposo para el hombre. ¿Qué hizo Dios para crearlo? Primero reposó en el séptimo día, el sábado.
lo bendijo para que fuera una bendición para el hombre y lo santificó. Como leemos en Génesis 2, 1 al 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, porque trabajó en sábado, pero no creando cosas físicamente, sino haciendo algo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios el día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda obra que había hecho en la creación. Ahora, ¿qué significa que Dios santificara el sábado? Porque todo era perfecto. ¿Qué significa santificarlo? Y santificar significa apartar. Dios lo apartó de su tiempo. Como padre de Adán y Eva, lo que Jehová hizo fue apartar el día sábado para el hombre, porque lo creó para el hombre. Entonces su tiempo lo apartó para el hombre, lo dejó para el hombre, para poder estar el sábado con el hombre, con Adán y Eva, con sus hijos. Pero Dios no puede estar con sus hijos el sábado si ellos también no lo apartan, sino lo santifican y lo dedican para estar con Él, para encontrarse con Él, con su Dios y Padre. Por eso hay dos lados que tienen que santificar el sábado. Jehová ya lo santificó. Ahora tiene que santificarlo el hombre. Nosotros tenemos que apartarlo. Por eso Él nos pide que lo apartemos. Por eso en el cuarto mandamiento Jehová nos llama a acordarnos del día de reposo. Acordarnos que lo santificó, que nos está esperando. Y apartó de su tiempo para nosotros también lo santifiquemos y podamos disfrutarlo con Él. Porque lo hizo por amor, por nosotros, y nos está esperando todos los sábados. Por eso en Éxodo 28, 20 del 8 al 11 dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo, acuérdate que yo lo santifiqué, acuérdate que te estoy esperando, acuérdate que soy tu padre y te estoy esperando. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Tenés que santificarlo para Jehová, para estar con Jehová. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. ¿Y por qué reposó? Porque lo santificó. ¿Y para qué lo santificó? Para el hombre. Por eso le dice al hombre que se acuerde de santificarlo para Jehová, porque Jehová lo santificó para el hombre. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó y lo apartó para el hombre, como dice Jesús. ¿Y qué tiene que ser el hombre? Responder a esa acción de amor de Dios y santificarlo para su Padre, para estar con su Padre. Es la única forma de encontrarse con su Padre y estar con Él. Por eso, el acordarse del día de reposo para santificarlo y dedicarlo a Jehová, y no dedicarlo para nosotros, para descansar del descanso de nuestras labores, para dormir la santa siesta del santo sábado, para estar preparados para reanudarlas y seguir andando por nuestros caminos a la puesta del sol. Es parte de nuestro amor a Dios, es parte de nuestro amor a Jehová, es parte del primer gran mandamiento de la ley. Porque si uno ama a una persona, desea encontrarse con ella. Como leemos en Mateo 22, 34 al 38. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para poder tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo, amarás, ¿no? Le repitió lo que dice Deuteronomio 6, 4 en adelante. Shema Israel, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Amar a Jehová. Ese es el primer mandamiento. Entonces, si alguien ama a Jehová, va a desear encontrarse con Dios. Y si sabe que Dios justamente santificó el sábado para estar con él, lo va a santificar. Y va a estar con Jehová. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si yo amo a alguien, quiero estar con él.
De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Eso es lo que tenemos que entender. Por eso, el sábado es un símbolo del reino de Dios. Por eso Jesús nos enseñó a orar: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino hoy, porque hoy quiero estar contigo, quiero andar en tus caminos, quiero que me guíes a andar en ellos, porque quiero estar contigo, necesito y deseo estar contigo. Ese es el verdadero evangelio, ese es el verdadero amor a Dios. Y en el estudio de este trimestre vamos a hacer énfasis en la relación de los sucesos que se relatan en el Génesis con el resto de la ley de Moisés y el plan de redención, como Dios anunció que deberíamos hacerlo. Por eso, por medio de Malaquías, nos dejó este mensaje: acordaos de la ley de Moisés mi siervo, acuérdense del Pentateuco, léanlo, entiéndanlo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Porque yo santifiqué, por ejemplo, el sábado para todo mi pueblo. Y como dice Isaías 58, si lo llamares santo, delicia de Jehová. Y ese es el mensaje para el pueblo adventista. Y aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, antes que yo venga, no sea que yo venga y hiere la tierra con maldición, no sea que tenga que borrarlos del libro de la vida. Y vamos a tratar de mostrar la relación existente entre el Edén, de donde, como Lucifer en el cielo, Adán y Eva tuvieron que salir y no pudieron volver a entrar, y no pudieron volver a comer del árbol de la vida, y el lugar que es el templo, la ciudad de Dios, el nuevo pacto, el lugar donde, después de ser redimidos con la sangre del Cordero, el pueblo de Dios puede entrar para comer del fruto del árbol de la vida, o sea, puede comer lo que estaba en el Edén, porque Dios lo redimió y antes no podía entrar y ahora puede entrar, y beber del agua de la vida gratuitamente, como por 1260 años lo hizo el pueblo que conocía a su Dios, porque había comido el árbol del fruto del árbol de la vida, y tenía el conocimiento que venía de Dios y había bebido del agua de la vida y conocía a su Dios, hasta que el lugar santuario de Dios y la verdad fueron echados por tierra. Y como lo cuenta el autor de Hebreos, ellos estaban recorriendo el camino nuevo y vivo que se había abierto en el templo, y es el camino que tiene que recorrer el pueblo de Dios en la última generación, hasta llegar a ser puestos en la mesa los panes de la provisión de Dios y ser parte de la Nueva Jerusalén, la que va a ir con el esposo a predicar el fuerte pregón, como leemos en Apocalipsis 22, 14, 17, porque todo el pueblo está en Babilonia, no importa lo que sea, puede lavar su ropa en la sangre del Cordero, puede entrar por las puertas de la ciudad de Dios y va a poder comer del árbol de la vida y beber del agua de la vida. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. ¿Qué hay que hacer? Lavar nuestra ropa, la sangre del Cordero, y entrar. Y para entrar por las puertas de la ciudad, y el espíritu de la esposa, las primicias de la esposa del Cordero, 144.000, dicen: ven. ¿A quién? Al pueblo que está en Babilonia. Y el que oye, también diga ven. Porque se va a convertir en el obrero de la hora undécima y va a recibir la misma bendición que la esposa. Y el que tiene sed, venga. Por eso el que tiene hambre y sed de justicia va a ser saciado. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Entonces, lo que perdieron Adán y Eva, Dios lo puso a disposición de su pueblo. Y el pueblo de la iglesia primitiva estaba comiendo del fruto del árbol de la vida y bebiendo del agua de la vida gratuitamente, como tiene que volver a beberlo y a comerlo el pueblo de Dios en este tiempo. Por eso Jesús dijo: y será predicado este evangelio del reino, la verdad que él predicaba y predicaba a la iglesia primitiva en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y esa es nuestra misión. Y cuando estudiamos la Biblia, la estudiamos con el objetivo de recuperar el conocimiento de la verdad, como dice Elena, como verdaderos buscadores de la verdad. Eso es lo que vamos a tratar de hacer en este trimestre. Que Jehová los bendiga y los guarde y los guíe a toda verdad, y que tengan un hermoso y feliz sábado.